Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño. Recuerda, mi querido Tauro, que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Es más energético, bisonte. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. También, Tauro, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, vamos a tener un espacio de reflexión con el día a día, historias propias, fábulas, etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón, bisonte. Muy bien, Tauro. Muy bien. Mi querido bisonte, tú tienes esa percepción como que hay alguien o hay algo que te está observando, pero que esa mirada o esa energía no lo notas como algo positivo, bisonte. A veces te preguntas qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, qué es lo que está buscando, Tauro. Esta situación que tú estás viviendo, mi querido bisonte, te pone nervioso, te pone nerviosa, o simplemente estás como un poco a la guardia. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, puede ser una persona que tú tienes cerca, una persona que por X motivos tú tienes esa percepción como que te está viendo mal. Para otro grupo, mi querido Tauro, posiblemente me dice Richard, no sé si es que yo estoy muy nerviosa, muy nervioso, me estoy volviendo loco o loca, pero a veces siento como una energía, como una carga muy pesado en tu casa, especialmente, bisonte. O cada vez que tú sales, y mayormente esto pasa en las noches, ¿vale? Bisonte. Siento, Tauro, que esta situación te tiene un poco deprimido, un poco deprimida, Tauro. Trata de siempre cuando tú, si supongamos me dice Richard, no es que exista una persona que me mire mal, simplemente que yo siento la energía que está un poco cargado en casa, tú tienes que decir la sangre de Cristo tiene poder, Tauro. Porque tranquilamente puede ser que sea una energía negativa, o hay una persona que a lo mejor está intentando hacer daño, lo que es en tu casa, en tu hogar, en tu familia, o un presentimiento tú estás teniendo, bisonte. Vamos a ver signos, Tauro, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Me sale un Leo, me sale Libra, me sale Tauro, otra vez Leo, Tauro o Virgo, bisonte. Vamos a continuar
Vamos a ver iniciales, mi querido bisonte. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. La letra G. La letra E. La letra I. Y la letra T, mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. ¿Qué está pasando en tu vida? Me sale lo que es la carta de la templanza, pero recuerda también que la carta de la templanza está relacionada con la parte espiritual también, con los ángeles, los seres de luz. Pero si te das cuenta, bisonte, en esta carta del tarot Z, hay un ángel que prácticamente saca a dos personas del fuego, del infierno, bisonte. Siento, mi querido Tauro, que posiblemente hay personas que no te quieren, Tauro. O hay personas que a lo mejor están intentando hacerte daño por cualquier medio. Puede ser lo que es en el trabajo, puede ser en tu entorno, puede ser lo que es en la parte espiritual también. Pero lo bueno de esta carta, bisonte, es que te están recordando de que tú no estás sola, de que tú no estás solo, de que hay algo superior que te está cuidando. Pero es cierto que existen energías que quieren posiblemente que tú ardas o que tú entres en un estado de ansiedad, de estrés, bisonte. Siento esto. La carta de la templanza te está recordando, cariño, que tienes que mantener la calma, que muy pronto las cosas van a cambiar en tu vida. Aunque en este momento tú me digas, Richard, todo está de cabeza, todo me va mal. No sé qué está pasando, estoy muy nerviosa, estoy muy nervioso. Bisonte, mantén la calma, mi querido Tauro. Todo va a pasar, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Luego voy a canalizar, ¿vale, bisonte? Tanto con las semillas sagradas, como también con el cuenco de cuarzo. Vamos a ver si en casa o en tu ambiente existe algo pesado, una energía que a lo mejor te está afectando. Y quizás por eso, mi querido bisonte, tú tienes como ansiedad. Estás un poco ansioso, cariño. Ansiosa. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver, bisonte, 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 cariño. Me sale la carta del emperador. Y tenemos lo que es la carta del rey de copas. Muy bien. El emperador, mi querido bisonte, es una carta de fuerza. También es una carta de batalla, una carta de conflicto y representa tu signo. Pero el emperador te dice también, no te centres solamente en las cosas negativas que tú estás viviendo. Tienes que buscar los colores de la vida, bisonte. Ya sabemos que hay un problema. Ya sabemos que estás nervioso o nerviosa, pero no estés comiéndote la cabeza, comiéndote el coco todo el día. Tienes que desconectar, bisonte. Tienes que buscar nuevas alternativas. Sal de casa. Queda con amigos. Busca nuevas opciones y a lo mejor tu problema está relacionado con el trabajo. Que a lo mejor tú me dices, Richard, no soy feliz, porque hay algo que te inquieta. Hay algo que te pone nervioso, nerviosa. O de repente estás lidiando con una persona, cariño, que no te muestra amor. O que es un poco indiferente contigo. Tienes que buscar nuevas alternativas, mi querido bisonte. No te encierres en tu mundo, Tauro. Siento, mi querido Tauro, con la carta del rey de copas, mira, esta carta y la carta del emperador, bisonte. Hay una persona que llega a tu rescate, Tauro. Hay una persona que te va a preguntar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O simplemente se pregunta, ¿qué está pasando en tu vida? Porque sale la carta del emperador. Siento que tú estás un poco nervioso, nerviosa, Tauro. Necesitas un abrazo, bisonte. Necesitas que alguien te diga, todo va a estar bien. Necesitas que alguien te diga, aquí estoy yo, para cuidarte, para protegerte, bisonte.
y siento que van a aparecer personas. Siento que alguien se da cuenta de lo que te está pasando. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver, Bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Me sale la carta del paje de espadas. Son 3 cartas muy curiosas, Tauro. Muy curiosas. Bisonte. Mi querido Tauro, extrañas mucho a una persona que ya no está en esta tierra. Extrañas mucho a un ser querido que ya no está en esta tierra. Te da dolor, tristeza. Es como que en tus momentos difíciles parece que sueñas con ellos. O simplemente desde que ellos han partido no puedes recuperarte. O te preguntas ¿por qué? ¿Por qué el destino, por qué Dios tuvo que llevarse a esa persona, Tauro? Siento que para muchos de ustedes ahí está tu dolor, ahí está tu tristeza. Para muchos de vosotros. Y el otro mensaje también, Tauro, posiblemente también, si no es tu caso que tú has perdido a una persona, tú sabías que los entes, los espíritus, esos espíritus que están deambulando, esos espíritus que lamentablemente están malditos, por decir así, suelen a veces enamorarse de los seres humanos. ¿Por qué? Mira, la carta del Rey de Copas está al costado de la carta del Paje de Espadas. Mira, y esta carta del Paje de Espadas en el tarot de la New, hay un personaje que sale del cementerio, Bisonte. Y aquí tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, y aquí esto representa como un camposanto también. Cuando uno va a un cementerio, muchas veces hay un ángel que te está esperando, ¿no? Como una estatua, Bisonte. Entonces, uno de dos, Tauro. Sé que mucha gente de repente se lo va a tomar como risas, pero averigua. Para eso está YouTube, para eso está Internet. Tiene un nombre, ¿vale? Tiene un nombre, esas energías. Hay energías, hay espíritus, hay entes que se enamoran de los seres humanos. Y muchas veces esos sueños son sueños muy íntimos. ¿Tú me entiendes, Bisonte? Muchas veces sientes esa energía porque tienes un sueño muy íntimo. Tú ya me entiendes, Bisonte, ya. Y a lo mejor te levantas un poco inclusive cansado, porque los sueños que tú tienes con estos entes son tan reales que inclusive van a aparecer marcas en tu cuerpo, Bisonte. Yo lo que siento, Tauro, que posiblemente esa inquietud que tú estás teniendo, esa sensación de que hay alguien en casa, Bisonte, posiblemente es que hay un ente, un espíritu, que siente curiosidad por ustedes, Bisonte. ¿Qué deberías hacer? Es bueno que tengas un amuleto con ajos, con ruda y con sal. Puedes hacer una pequeña bolsita, lo tejes, lo coses, cariño, y adentro un poquito de sal, un pedacito de ajos o un diente de ajos entero, unas hojitas de ruda. Si no consigues la planta de ruda, el incienso, Bisonte. Y hacer oraciones. Tienes que hacer oraciones siempre, hasta que esa energía te deje en paz, Tauro. Esto es cierto, Bisonte. Sé que mucha gente se habrá quedado a cuadros ahora, pero ¿qué está hablando este chalao? ¿Qué está hablando este loco? Esto es cierto, Bisonte. Hay almas perdidas que se enamoran, Tauro. Si tú me dices, Richard, esto también puede pasar con alguien de mi casa, porque me dice que tiene muchas pesadillas, no me quiere contar la pesadilla que tiene, pero se levanta, o yo cuando entro a la habitación de esta persona siento el ambiente muy pesado. También puede pasar, Bisonte. Entonces,
hay que tomarse las cosas, aunque parezca una chorrada, porque mucha gente va a alucinar con esto, hay que tomarse las cosas en serio, lo que es en cuestión espiritual, bisonte. Tiene un nombre. Vosotros investiguen y me ponen lo que es en los comentarios. Yo siento esto. El otro mensaje también, Tauro, puede ser que a lo mejor tú has perdido una persona que amas tanto, que quieres tanto, y esta persona no se va. Trata de hacer una oración, trata de hablar con ellos y pedirles que ya no pertenecen a este plano terrenal, que tienen que hacer su cambio, su transición, que no se queden por ustedes, que tienen que pasar al otro lado, bisonte. Es muy curioso porque estas 3 cartas me lo está diciendo, bisonte. Estas 3 cartas me lo dice, Tauro. Vamos a ver, Tauro. Vos acá más cartas del tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Me sale la carta del 4 de pentáculos. Alguno de ustedes vive en una casa donde hay 2 ventanas que están cercas. Es como que una ventana está en una pared y en la otra esquina, porque hace como una L, hay otra ventana. Tauro. Muchos de vosotros actualmente están viviendo solos y solas. Actualmente. Siento, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, esto es lo que yo quería. Siempre he querido tener mi independencia, he querido tener mi casita, mi lugar. Pero a veces es como que te cuesta conciliar el sueño, como que te cuesta de repente dormir. Siempre cuando vosotros, mi querido bisonte, entren a una nueva casa, alquilada o ha habido una construcción, siempre es bueno, corazón, limpiar las energías, con palo santo, con incienso, con agua bendita. No sé por qué siento, Tauro, que muchas veces esa sensación de pesadez, que tú te levantas cansado, cansada, con sueño, aburrido, estresado, estresada, puede ser el mismo ambiente, la energía que se está acumulando en tu casa, mi querido bisonte. Porque mira esta carta, Tauro. Te siento sola, te siento un poco preocupado, preocupada, Tauro. Te siento así. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, bisonte. Un momento, déjame recoger las cartas. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Tauro, Tauro, Tauro. Pregunta lo que quieras, bisonte. Tauro, Tauro, Tauro. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio, bisonte. Voy a sacarte un mensaje de tus arcángeles. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte, que Dios y el universo me ayude. Dice, prosperidad. El arcángel Ariel. Tu necesidad de materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad, mi querido bisonte. Entonces, si tú en estos momentos tienes problemas económicos, Tauro, y tú de repente estás enviando currículos a muchas empresas, esta carta te dice, la prosperidad llegará a tu vida cuando sigas tu intuición y plasmes tu sueño en realidad. ¿Qué te está diciendo, bisonte? Que tú no has nacido para trabajar para otros. Tú has nacido para trabajar de una forma autónoma, por tu propia cuenta, bisonte. Un negocio, un proyecto.
Solo de esta manera tú vas a ganar el dinero que realmente estás buscando o el tiempo que tú estás buscando, mi querido bisonte. Entonces, Tauro, deja de complicarte la vida, piensa muy bien qué es lo que quieres hacer en la parte económica y da ese gran paso, mi querido Tauro. No has nacido para trabajar para otras personas. Tú has nacido para hacer tu propia empresa, tu propio proyecto, mi querido Tauro. Lo único que te falta es que te lances a ese proyecto. No te lo pienses, Tauro, y da ese gran salto en la parte económica. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me dicen, Tauro. Es muy curioso porque tengo una carta que me está llamando la atención. Balance de vida. El arcángel Jeremiel. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Bisonte, tienes que tomar lo que es una decisión. Vamos a limpiar estas semillas sagradas con el cuenco de cuarzo corazón y vamos a canalizar, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayuden. Hay una persona, Tauro, puede ser familia, puede ser una persona especial, tiene un problema en las piernas o en los huesos, bisonte. Veo que esa persona se echa constantemente pomadas para poder aplacar lo que es el dolor, Tauro, o la molestia que tiene. O la persona que tú recuerdas, bisonte, tenía problemas, algo relacionado con los huesos, articulaciones o arterias también, porque estoy viendo que se echa una pomada, bisonte. Hay algo que tiene ahí en las piernas, Tauro. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué me muestra un cuadro. Hay un cuadro en la cual debajo del cuadro, en la mesita que tú tienes, Tauro, veo flores. Veo unos jarrones de flores. He escuchado que alguien, he sentido una energía que ha hecho así. Bisonte. El nombre de Pedro dice que siempre le gustaba hacerte sonreír. Siempre ponía su cara como adelante, como haciendo muecas para que tú sonrías. Tauro. También me dice joven. Esta persona también puede ser una persona muy mayor, una abuela o un abuelo. Me dice joven. Siempre cuando se encontraba contigo, una persona muy mayor, te tocaba la cara, Tauro. Te hacía como caricias, Tauro. El nombre de María, el nombre de Milagros, no sé qué tiene que ver. Me pide que lo visites, Tauro. Alguno de vosotros parece como que, quizás por el estrés de tu vida, como que no estás visitando el lugar del descanso de esta persona.
Dice que escuches tu corazón. Vamos a ver. Me dice, dile que le escriba, no sé, tienes que escribir a alguien, bisonte. Dile que lo escriba, me está diciendo. Quiere hablar porque yo le escucho, pero no lo entiendo. Para aquellas personas que canalizan, para las personas que son videntes, sabrán que cuando ellos quieren hablar, no es que llegue el sonido claro, es como una radio mal sintonizada. Dice que ellos a veces intentan llamar tu atención y tocan una puerta en tu casa. Ellos tocan la puerta, no quizás de afuera, a lo mejor tú tienes puerta dentro de casa también, de las habitaciones o algún lugar, Tauro. Ellos tocan. Me muestra un lugar donde está muy soleado y hay un árbol en especial. Hay un árbol que esta persona le gustaba quizás tomar el sol, o tú de repente en ese árbol puede ser que inclusive sus cenizas o algún recuerdo de esta persona está en ese árbol. No sé por qué me muestra esto. Bisonte, cariño. Te veo abrazando. Puede ser un hijo, una hija. Te veo abrazando, te veo que estás como un poco melancólico, melancólica. O la persona que abraza a esta criatura bisonte tiene el cabello, no es tan largo, entrecorto, pero crespo, Tauro. Tiene el cabello crespo. Sí, puede ser hombre, puede ser mujer. Tiene el cabello ondeado, crespo. Hay una fotografía donde esta persona te tiene de repente en sus brazos y la cual de repente tú eres muy niño, muy niña, o puede ser, bisonte, que tú tienes una fotografía de esta criatura que ya no está. Tauro, Tauro, Tauro. Es muy curioso porque también me muestra como si hubiera una montaña con muchos árboles, pero ¿por qué me muestra como coches, como ruedas, bisonte? No sé si a lo mejor de repente pasó algún tipo de accidente por ahí, Tauro, pero es un lugar como si fuera donde hay mucho bosque, muchos árboles. Parece como si fuera un sitio tropical o selva también, Tauro. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Me muestra muchas aves. Es como que a este personaje le encantaban los animales, sea hombre, sea mujer, da igual la edad que tenga. Me muestra muchas aves, Tauro. No sé por qué me muestra siempre una mesita de noche. O puede ser un esquinero. Es como que hay algo ahí. Revisa bien. En su habitación o en tu sala hay una mesita, no es tan grande, color caoba, color marrón como caoba. Hay algo en esa mesita, Tauro. Algún documento, puede ser alguna joya quizás también, pero hay algo en esa mesita. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido bisonte.
No sé por qué siento, Tauro, que esa energía muchas veces te abraza. No sé por qué siento como si fuera también el signo de Géminis. Una persona del signo Géminis. Una persona que le encantaba mucho silbar. O tú estás escuchando como silbidos en casa, Tauro. Me dice, dile que le vuelva a recoger. Es como que quiere que tú vuelvas a tener contacto con alguien, o quiere que tú estés cerca de alguien. Luis o Luisa. Bisonte. Es que yo me hace escuchar sonidos como que tú a veces sientes como un chillido en tu casa de la puerta. Chin. Como cuando a veces falta como aceitar la bisagra de las puertas, sientes ese sonido, Tauro. No sé por qué siento, Tauro, que esta energía se intenta decirte algo, intenta manifestarse, bisonte. Me dice, dile que lo estoy cuidando. Dile que está aquí conmigo, que todo está bien. Me está hablando de dos personas. Me está hablando de que este ser cuida a otra persona. Dile que descanse, me dice. Yo siento aquí delante, porque yo tengo una luz para que se pueda ver con claridad la imagen, y cuando yo cierro los ojos, siento como que pasan sombras, Tauro. Me muestra como un collar que podría ser como esta, pero de colores. Hay un collar de colores, como piedritas de colores, me muestra. Yo no diría que es esto, porque en Perú hay unas piedritas que le llaman Shakira. Sí, no la cantante, lo dicen Shakira. Es unas piedritas de cuarzo, de muchos colores, de piedras preciosas, que los incas utilizaban y lo llaman Shakira. Y siento, mi querido bisonte, que no digo que sea esto, pero tiene como un parecido. Hay un collar de piedras de colores que me muestra, Tauro, que tiene que ver algo con tu historia, algo con esta persona, Tauro. Dile que es mi bebé. Me está mostrando una imagen que te está entregando como una cadenita o una pulsera, pero es de metal. Puede ser oro, puede ser plata. Delgadito, te lo entrega, bisonte. Hay un recuerdo o hay algo que esta persona te hizo un presente y te lo está entregando, Tauro. Te lo entrega. Puede ser de oro o de plata. Sí. Tiene inclusive unas imágenes como unas alitas. Como unas alitas tiene unas imágenes. Inclusive puede ser una imagen de dos angelitos que se están abrazando, Tauro. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti, bisonte. No sé por qué me dice, dile que regrese con él. O que regrese con ella, Tauro. Es como que quiere que tú te reconcilies con alguien, bisonte. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Hay una tela o hay una ropa que cada vez que tú lo tienes, es como que sientes su energía de esta persona. Porque me ha mostrado muchas ropas, muchas telas, bisonte. Es como que tú sientes ahí su energía, Tauro. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
Me sale la carta de la Reina de Copas. Para muchos de vosotros estamos hablando de una madre. Una madre que era delgada. La piel un poco bronceada o morena. Una persona también que a lo mejor era alta, el cabello ondeado, largo, se pintaba de algún color. Tauro. Esa conexión todavía continúa con ustedes, Bisonte. Todavía continúa. La carta de la sota de espadas. Es como que me dan a entender que faltó decir muchas cosas entre ustedes. Puede ser que estás lidiando con una persona también de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Hay un personaje que quiere decirte una verdad o quiere contarte algo, Tauro, pero no se atreve por el momento. Están en un lugar donde el lugar es como un poco cosmopolita o se viste de una forma muy clásica, muy occidental, sinceramente. Puede ser que está en Europa. Una persona muy estudiosa, o a lo mejor vosotros están estudiando juntos, mi querido Bisonte. Siento que quiere decirte algo, Tauro, una persona con estas características. La carta de la justicia. Muchos de vosotros están lidiando con un Libra. Puede ser que tenga rasgos asiáticos, cabello negro. O simplemente, mi querido Tauro, hay una persona que te tiene que dar una respuesta a lo que es en la parte legal. Todavía va a tardar un poquillo, pero paciencia, mi querido Bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, Tauro. Comparte, comenta. Dime si te gusta este tipo de canalización. Si quieres más información, entonces tratamos de centrarnos. Yo, sinceramente, cuando hago una lectura, dejo que simplemente las energías fluyan. Pero si tú quieres que yo me centre en un tema, me lo dices. ¿Vale, Bisonte? Tranquilo, tranquila. Y tienes que saber diferenciar si esa energía que tú estás sintiendo es una energía buena o una energía mala. Recuerda que hay almas perdidas que se enamoran de ti. Y eso no es bueno, Tauro. Hasta la vista. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo, Tauro.